Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos podemos acercar a ti, porque tú pones esa puerta abierta completamente en la cual podemos entrar con libertad a tu presencia y hoy podemos realmente disfrutar, además, estar aquí reunidos juntos en tu nombre. Padre, anhelamos que nos hables, que seas tú hoy el que pueda captar completamente nuestra atención y que puedas llevarnos a lo que tú has planeado para cada uno. No hay duda que nuestra mayor necesidad es acercarnos a ti, escucharte a ti y poder recibir en tu proyecto, en tu plan, lo que tú has planeado para que nuestra vida sea equipada, sea fortalecida, sea alentada y también reconocerlo, ser enfrentada a lo que tú quieres seguir cambiando, transformando en cada uno de nosotros. Bendice este tiempo, te lo pedimos y agradecemos de antemano en el precioso nombre de Cristo. Amén. Bueno, el tema que hemos venido contemplando es realmente muy importante. Esta enseñanza de que Dios hace una invitación constante. Constantemente nos está invitando a deja tu vida, deja de vivir para ti y empieza a vivir en lo que yo te he dado, ¿no? La palabra de Dios esconde ahí lo que es realmente la plenitud de nuestra vida. Dice la palabra de Dios en Colosenses, ¿no? Tu vida, bueno, Pablo lo escribe así, ¿no? Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces, el reto de nuestra vida como creyentes es ir encontrando, descubriendo, experimentando lo que es la vida en Cristo. Pero no se puede vivir, no se puede experimentar si no estamos realmente voluntariamente abandonándonos nosotros para que Él pueda vivir en nosotros. Es tan importante esta enseñanza que si ustedes se dan cuenta, prácticamente no hay momento en nuestra vida en el cual Dios no esté regresándonos a ella. Lo presenta de una forma, lo presenta de otra. Tú puedes ver así en tu tiempo devocional, en tu lectura de la Biblia, en tu estudio de la Biblia. Y no hay duda que también en estas reuniones, que Dios continuamente nos recuerda ese es el tema en el que debemos ser, no diría expertos, más bien diría practicantes, ¿no? O sea, que en la práctica podamos estar diciendo, estoy poniendo mi vida en las manos de Dios y lo que en mí ves es Cristo. ¿Sí? Bueno, a nuestra naturaleza humana no le incomoda que le hables de Dios. Esta parte a veces como que luego no la captamos completamente. A nuestra naturaleza, a lo que tú y yo somos simplemente por ser humanos, no le incomoda que le platiques de los planes de Dios, los proyectos de Dios, las promesas de Dios, etc. Lo que sí le incomoda, donde esa naturaleza humana empieza a sentir, dirían los chavos, toques, ¿no? Es cuando le pides, vamos a obedecer. Vamos a avanzar a lo que Dios te ha invitado a hacer. Ahí es donde dice la naturaleza, no, eso no lo quiero hacer. Y menos cuando eso interfiere con nuestra forma de pensar, con nuestras ideas, con nuestros diseños, ¿no? Con nuestra forma de vivir nuestra vida. Porque nos hemos creído esa idea de que podemos dirigir nuestra vida. Cuando realmente tú vas a la Biblia y lo que Dios dice es que eres oveja. Y una oveja no sabe dirigir su vida, por eso necesitamos a un pastor. El Señor Jesús, el buen pastor. ¿Sí? Entonces, Dios dice, te voy a decir lo que tienes que hacer. Y esa parte nos gusta. Pero cuando nos dice, ahora obedécela, ay Señor, ahí empiezan los problemas. Piensa, por ejemplo, en Saúl. ¿Se acuerdan de Saúl, el primer rey de Israel? Dios lo escoge, lo llama, tenía una buena actitud. O sea, Dios por eso lo elige para ser el primer rey de Israel. Y Saúl, tú te puedes dar cuenta cuando lees así la historia en la Biblia, te das cuenta que al principio él empieza, vamos a decir, como que queriendo hacer la voluntad de Dios. Pero en el fondo lo que nos damos cuenta en cada uno de los pasajes es que siempre se quedaba, vamos a decir, siempre se quedaba corto. Porque intentaba hacer la voluntad de Dios, pero realmente no se concentraba en el objetivo, en lo que Dios realmente le estaba pidiendo. Por ejemplo, hay una
una ocasión donde Samuel, el profeta, el hombre de Dios, le dice, espérame 7 días para que yo llegue y presente el sacrificio y Dios te bendiga a ti y bendiga al pueblo de Israel para ir a la batalla, ¿no? O sea, una ilustración perfecta de nuestra vida. Necesitamos la bendición de Dios para enfrentar nuestras luchas diarias y que a través de esa bendición realmente podamos salir victoriosos. Samuel le dice, espérame 7 días, Saúl empieza a esperar, ¿no? Llega el 7º día, así, 7 días, no llegó, a lo que sigue, ¿no? Y dice la Biblia que Saúl entonces dice, bueno, Samuel no llega, me voy a esforzar, voy a ser valiente y voy yo a ofrecer el sacrificio. Haciendo algo, o sea, metiéndose en un terreno que no le correspondía. Presentar un sacrificio, presentar una ofrenda, dentro del proyecto de Dios estaba reservado para el hombre de Dios, para el profeta, para el sacerdote. En eso llega Samuel y le dice, ¿qué haces? ¿No? A lo mejor Saúl pensaba, no, ahorita me van a felicitar porque yo soy bien valiente, bien esforzado y hasta de sacerdote ya la hago, ¿no? ¿Y sabes cuáles son las palabras de Samuel? Locamente has hecho esto. O sea, ¿cuántas veces nosotros como creyentes, en lugar de aprender la enseñanza, el mandamiento de espera, descansa en mí, espérate a que yo te diga cuál es el siguiente paso, queremos salir con nuestras ideas, ¿no? Locamente has hecho esto. Y añade Samuel, no has obedecido. Fíjate cómo desde el punto de vista humano, a Saúl le pasó como nos pasa a nosotros. Pensamos que en términos generales estamos obedeciendo a Dios, pero la esencia del mandamiento la estamos dejando fuera. O sea, la esencia del mandamiento, por ejemplo, en este tema que estamos viendo es, déjame vivir tu vida. Y tendemos, como Saúl, a pensar, es que sí le estoy obedeciendo. Y la palabra de Dios dice, no guardaste el mandamiento del Señor. Esto te lo comparto porque es importante ubicar y poder identificar con prontitud la naturaleza que cada uno de nosotros lleva. O sea, esa parte, podríamos hasta decir, esa parte de nuestra naturaleza religiosa que le gusta escuchar, que le gusta aprender, que le gusta, es más, que puede estar hasta dispuesta a hacer muchas cosas, pero que a la hora que Dios le dice, esta es la obediencia sencilla, vamos así como, ay, pero es que esta parte no, ¿no? Y le damos así la vueltecita porque no queremos ir a lo que de una manera sencilla Dios nos pide. En la palabra de Dios aprendemos que hay cosas que son inseparables. Así que en la práctica no puedes separar una de otra, tanto en el aspecto positivo como en el aspecto negativo. En Saúl, si algo podemos identificar en Saúl, es un creyente, fue al cielo. Me preguntaban en la semana, oye, ¿Saúl fue al cielo? Fue al cielo. Porque la salvación es un regalo que no depende de no depende de nuestra entrega. Lo que sí depende de nuestra entrega es la recompensa que Dios tiene planeada. Pero la salvación Dios te la regaló sobre la base única de que tú decidas, yo quiero que Dios me salve, quiero que cambie mi vida, y entonces ahí Dios te salva. Pero Saúl como creyente fue un creyente orgulloso. Un creyente que siempre tenía un argumento para querer convencer a Dios, al profeta, a Samuel, a los que estaban a su alrededor. No, yo estoy bien. Cuando Jonatán le intenta explicar que la actitud de David hacia él es correcta, que David no está buscando el reino, que es un fiel siervo, hasta su propio hijo quiso clavar en la pared, ¿no? O sea, una persona que no escuchaba. Es el ejemplo así dramático del creyente orgulloso. Y fíjate cómo vemos entonces esta relación, ¿no? Cuando el creyente es orgulloso, siempre va a estar relacionado con la desobediencia. ¿Por qué? Porque ¿cómo le explicas a un creyente orgulloso que lo que está haciendo no es lo mejor? Por eso vemos a Saúl continuamente siendo enfrentado a Saúl, es que eres un desobediente.
Por otro lado, en el aspecto positivo, cuando el creyente entiende esto y nos deshacemos en la fuerza de Dios de nuestro orgullo, entonces Dios puede empezar a desarrollar en nuestra vida esa humildad que le permite a Dios hablarnos. ¿Quién es el que puede escuchar? El que es humilde. Y en la humildad siempre habrá bendición. Otra cosa que no podemos separar, el creyente humilde es bendecido. Fíjate cómo dice el Salmo 25:9. Fíjate cómo relaciona la bendición, la guía del Señor con la humildad. Dice el pasaje, encaminará a los humildes por el juicio. O sea, Dios realmente es el que cuando tú escuchas, te puede guiar en el camino de juicio. Es decir, en el camino donde puedes ser consciente de que Dios va adelante. Para entender bien esta idea de cómo se aplica aquí juicio, me decía hace unas semanas, me decía mi hijo menor, oye papá, ¿por qué se llaman las muelas del juicio? Algo así fue la pregunta, ¿no? Y yo le quise explicar, no sé si me entendió, pero le dije, bueno, mira, es que se supone que esas muelas salen cuando la persona, en su edad casi adulta, empieza a tener un mejor juicio, ¿no? O sea, que sabe decidir correctamente, que sabe qué es lo mejor, que empieza a ser responsable. Y bueno, ahí tuve que aclarar, bueno, se supone que por eso se llaman así, ¿no? Porque hay muchos que ya no salieron las muelas del juicio, ¿no? Y de repente nos damos cuenta que nuestras decisiones no son muy juiciosas, ¿no? Bueno, en ese sentido, aquí dice el pasaje, encaminará a los humildes por el juicio, por la madurez, por el sendero que Dios llama el sendero de la vida. Y dice, y enseñará a los mansos su carrera. ¿Cuándo podemos ser enseñados por Dios? Cuando estamos dispuestos a obedecer. El humilde escucha. Otra relación que siempre va de la mano. El humilde escucha. El orgulloso no hace caso. Al orgulloso no le puedes enseñar, porque siempre que le quieres enseñar algo, él va a pensar, no, es que yo tengo una mejor manera de hacerlo. Y entonces trata de convencerte que él está bien y que tú no entiendes. Y no se te ocurra compartirle un versículo, porque entonces hasta Dios está equivocado, ¿no? Entonces, esta es una enseñanza clave. Aprende a escuchar. Yo me acuerdo, por ejemplo, hace más o menos 25 años, Dios me dio la oportunidad, ahora sí que sin aviso, ¿no? Sin aviso, pero volteando atrás también veo que Dios invirtió mucho tiempo para poder llegar a ese momento. Me dio la oportunidad de empezar a compartir, así como ahora, estudios de la palabra de Dios. Y yo me acuerdo que me sentaba así el fin de semana, empezaba a preparar mi estudio desde muy temprano, cosa que sigo haciendo, ¿no? Y en una de esas ocasiones, preparando un estudio, una persona espiritual con influencia y con mucho respeto de mí hacia él, me dio un consejo. Y un consejo que procuro aplicarlo. Si luego no me sale ya es otra cosa, ¿no? Pero el consejo era, cuando prepares un estudio, prepáralo siempre como para que lo entienda un niño. Porque ya sabes, ¿no? Yo al principio quería usar palabras así, como decimos por ahí, ¿no? Las palabras domingueras, ¿no? Que tienes que usar una palabra y luego explicar qué significa la palabra, porque si no nos quedamos todos en la luna, ¿no? Y entonces intenté y he procurado seguir siempre ese consejo. Comparte la palabra de Dios como para que un niño la entienda. Cuando tú vas a los evangelios te das cuenta que Jesús siempre habló así, siempre usó palabras sencillas, ejemplos simples, ¿no? Cualquiera podía entender cuando Jesús decía yo soy el camino, cualquiera entendía que es un camino. Cuando Jesús dijo yo soy la puerta, cualquiera podía entender esta es una puerta, Jesús es una puerta a través de la cual debo entrar para poder ser salvado. Entonces siempre las palabras sencillas son clave para poder
darle un enfoque más práctico y más personal a la enseñanza de la Biblia. Te comparto esto, porque en este tema que estamos viendo, por ejemplo, el estudio de la semana pasada yo le titulé Consagración. Y ahí reconozco que no fui exactamente muy certero en cuanto a este consejo que les platico, ¿no? De usa enseñanzas sencillas, ¿no? Porque la palabra consagración, de entrada, nos parece muy religiosa. ¿A poco no? Nos parece a veces hasta impráctica. Pero realmente es todo lo contrario. Fíjate, vamos a leer otra vez Éxodo 13, lo mismo que con el que terminamos la semana pasada. Éxodo 13, 1 y 2. Pero lo voy a poner en otra traducción, donde dice el pasaje: luego el Señor le dijo a Moisés: dedícame a todos los primogénitos, hijos varones del pueblo de Israel, todo primer nacido, tanto de los seres humanos como de los animales, me pertenece. Aquí, en lugar de la palabra consagración, que ahorita quiero que la dejes un poquito en el tintero, Dios usa en esta traducción la palabra dedicación. Cuando yo estudio la palabra dedicación, me doy cuenta que Dios nos abre otra panorámica muy práctica de lo que Dios pretende en nuestra vida cuando nos dice: ya no quiero que vivas tú. Ya no quiero que sea tu vida la que se manifieste. Porque hay dos ideas en las cuales nosotros comúnmente usamos esta palabra de dedicación que van a servirnos para entrar un poquito más en este aspecto personal al cual Dios te invita. Por ejemplo, nosotros usamos la palabra dedicación o dedicarse cuando te preguntan ¿a qué te dedicas? ¿No? Y si yo te pregunto ¿a qué te dedicas?, tú a lo mejor me vas a decir, bueno, pues es que yo trabajo, o yo estudio, o yo trabajo y estudio, o tengo mi negocio, o yo atiendo mi casa y a mis hijos, y aparte, bueno, los que tienen a su casa y a sus hijos tienen más trabajo muchas veces que los que trabajan, ¿no? Los que saben de esto me entienden. Porque, y además, bueno, entonces, bueno, el punto aquí es, ¿a qué te dedicas? ¿No? Y Dios no está preguntándote, y fíjate a veces cómo tendemos a perdernos así esencia de lo que Dios quiere decirnos. Cuando Dios nos dice ¿a qué te dedicas?, no está diciéndote necesariamente cuál es tu ocupación, sino cuál es tu dedicación. Y aquí voy a recurrir a otro ejemplo para que lo expliquemos mejor. Piensa en David. David, ese creyente del cual Dios dice, David tiene un corazón como el mío. Y tú lees la vida de David y no era una persona perfecta. Tenía muchísimos errores. Cometía pecados como nosotros. Y sin embargo Dios dice, tiene un corazón como el mío. ¿Por qué? Porque su corazón estaba dedicado al Señor. No significa que David no tuviera nada en qué ocuparse. Piensa en David, por ejemplo, en sus 40 años de rey. ¿A qué se dedicaba? Tenía que gobernar, tenía que juzgar al pueblo, tenía que salir a las batallas del Señor, tenía muchas cosas que hacer. Sus días eran días llenos. Y aquí es donde separamos con esa sutileza que nos presenta la Biblia, que podemos separar la ocupación de la dedicación, que es a lo que Dios nos invita, que tu corazón esté dedicado al Señor, aunque tengas muchas ocupaciones. Es más, qué bueno que tienes ocupaciones, son una bendición. ¿A poco no cuando te quedas sin trabajo decimos, oye, vamos a orar porque tenga trabajo, ¿no? La misma palabra de Dios dice, ocúpense. Dice en el Nuevo Testamento, palabras literales, ocúpense en lo que es bueno. Y en cuanto al trabajo secular, Dios dice, el que no trabaje, que no coma. O sea, Dios es bien enfático, Él no quiere ninis en la iglesia, ¿no? Trabaja, ocúpate, pero tu corazón, dedícalo al Señor. En el caso de David, nos damos cuenta cómo, aunque él estaba completamente ocupado, su corazón dedicado al Señor
es lo que le daba estabilidad y lo que le daba éxito a sus ocupaciones. Igual que lo quiere hacer Dios con nosotros. Por ejemplo, si tú eres estudiante, Dios no te dice no estudies. No, estudia, esfuérzate, pero que tu corazón esté bien ubicado en qué es lo más importante. Si tu corazón está bien ubicado, Dios va a bendecir tu estudio. Y así con todo, en tu hogar, en tu trabajo, en tu negocio, en lo que hagas. Tu ocupación no debe eclipsar tu dedicación. Entonces, esta parte es la que debemos tener así bien clara. Cuando Dios nos dice, dedícame tu vida. Otra idea que va muy de la mano de esta, cuando pensamos en que nuestra vida debe estar dedicada a Dios, es que la misma palabra de Dios enseña que Él nos compró. O sea, le pertenecemos por derecho. Platicábamos la semana pasada de este intercambio que para que tú puedas ser salvado, es un intercambio que tuvo que ocurrir en tu vida. Dios recibiendo tu vida como estaba, deshecha, ¿no? Con pecado, vacía, y Dios te regresa un nuevo corazón, un corazón sensible a Él. Y entonces cuando Dios dice, dedícame tu vida, simplemente te está invitando a que hagas tu parte del trato. Tu parte del trato es, Dios, yo quiero que realmente en mi vida tú te veas, que en mi vida tú te muestres, ¿sí? Pero esta parte de la dedicación, y esta parte es bien importante, Dios siempre pretende que sea por amor, no por obligación. O sea, Dios nunca va a obligar a nadie, sino que dice, dedícame tu vida. Esta idea de la dedicación me llevaba a meditar, por ejemplo, cuando tú compras algo para regalarle a una persona que aprecias. Por ejemplo, le regalas a una persona una Biblia, ¿no? A una persona que aprecias y le pones una dedicatoria, le pones un versículo. Le expresas ahí, de alguna forma, tu sentir hacia esa persona. Y así, a lo mejor te puede venir hacia la mente situaciones donde, a lo mejor si tú eres medio artista, ¿no? Dices, bueno, es que le voy a componer una canción. Cuando mis hijas cumplieron cierta edad, le pedí a Marisol que nos escribiera unas canciones. Les dimos las ideas, ellos pusieron la música y todo lo demás, ¿no? Ellos pusieron el talento. Y les dedicamos a mis hijas unas canciones, donde les decíamos lo que queríamos para ellas, ¿sí? Cuando Dios nos dice, dedícame tu vida, quiere que lleguemos así. Dios, quiero que mi vida diga lo que pienso de ti. Quiero que mi vida diga lo que tú significas para mí. En ese sentido es cuando tú dices, mi vida, Dios me dice, dedícamela. Cuando ligamos estas ideas de la dedicación, nos podemos dar cuenta cómo a veces el gran reto en la vida cristiana es no ocuparnos en las cosas de Dios y nada más. Porque podemos estar aún ocupados en las cosas de Dios, siguiendo esta idea, y no estar dedicados a Dios. Por ejemplo, Salomón. Salomón llegó un tiempo en su vida como creyente que estaba dedicado a las cosas de Dios, ocupado en las cosas de Dios, pero su corazón ya se había alejado. Entonces, cuando volteamos a ver esos ejemplos en la palabra de Dios, es para que nosotros nos afirmemos. El que piense que está firme, dice la Biblia, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque tenemos que mantenernos en esa intimidad con Cristo, que podamos estar continuamente siendo examinados y ver, oye, sí, yo necesito estar dedicado al Señor y no nada más ocupado en sus cosas. Por ejemplo, tú puedes venir al estudio, vamos a decir, es una ocupación en las cosas del Señor, y aquí sentarte y empezar a pensar en tus pendientes, ¿no? O en tus cosas por hacer de la semana que hoy empieza. Y de repente perderte la enseñanza. ¿Por qué? Porque estás ocupado en las cosas del Señor,
pero no dedicado al Señor. Y este reto, todos lo tenemos. Todos. Yo a veces me siento así a leer la Biblia y a veces me descubro que mi mente ya está en otro lado. O sea, esto es algo que este es un peligro de nuestra naturaleza, de nuestra humanidad. Y entonces Dios por eso nos tiene que recordar, a ver, aquí estoy, aquí estoy, ¿no? No te distraigas, ¿sí? Entonces, bueno, hay otra idea dominante en esta palabra de dedicarnos a Dios. Y es que, ¿quién vive para Cristo? La semana pasada respondíamos con el que quiere, ¿no? Hoy vamos a ir un poquito más profundo. ¿Quién vive para Cristo? El que ama. El que ama a Cristo, vive para Cristo. Porque es el que realmente puede decir así, Dios, te dedico mi vida. Te dedico mi vida. Vamos a regresar a los acontecimientos que hemos estado estudiando en Éxodo. Así, brevemente, vimos a Israel, así, viendo la última plaga sobre los primogénitos, donde Dios juzga a Faraón y a su pueblo. Mueren todos los primogénitos, hombres y animales. Dios saca a Israel de Egipto y camino a lo que Dios tiene planeado para ellos, a la nueva vida, a la libertad, Dios les da un mandamiento. En ese mandamiento, Dios les dice, dedícame todo primogénito, tanto de hombres como de animales. El mandamiento está expresado en esas palabras sencillas. Esto es para mí. Y aquí es donde yo quiero que tú reflexionemos juntos. ¿Cómo es que Dios de repente pasa de decirnos, a ver, quiero que lo hagas por amor? Y enseguida lo que Dios dice es, te mando que hagas esto. La pregunta que debe surgir en nuestra mente es, bueno, ya no entendí, ¿era por amor o es por mandamiento? ¿Sí me sigues? ¿Seguimos a Dios porque lo amamos o porque nos dice, sígueme? Bueno, la misma palabra de Dios aclara esto. El punto del que partimos es, Dios no obliga a nadie, no te va a obligar para salvarte, tampoco te va a obligar para que vivas para Él y lo sigas de cerca, pero Dios siempre va a ser fiel a sí mismo, fiel a su palabra, y te va a dar la ayuda necesaria para que tú puedas entender qué es lo que Dios quiere. ¿Sí? ¿Pueden poner ese silencio por ahí, más bien, ese teléfono en silencio? Te va a dar la ayuda necesaria para que esto se logre. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Qué es lo que Dios utiliza para proveernos de esa ayuda? ¿Qué creen que use? Los mandamientos. Vamos a leer este pasaje que nos lo va a dejar más claro. Proverbios 6:23. Dice el pasaje, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Date cuenta cómo Dios dice, cuando te doy un mandamiento es porque te estoy alumbrando el camino por donde quiero que tú vayas. No te va a obligar a caminar por ahí, pero te va a decir, aquí es, este es el camino. Por eso dice el mandamiento es lámpara, es luz. Cuando Dios trae una enseñanza a nuestra vida es porque alumbra hacia el interior en lo que Dios tiene que trabajar. Por ejemplo, si tú estás escuchando esta mañana la palabra de Dios, Dios puede estar alumbrando a tu vida en cuanto a tu necesidad, a lo mejor, de ser salvado, de ser rescatado de ti mismo. Entonces, Dios siempre trae esta luz. Y aún en las reprensiones, dice, las reprensiones te llevan al camino de la vida.
Cuando Dios habla de la disciplina, por ejemplo, la amonestación a los hijos en la Biblia, dice, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? O sea, si uno no disciplinara a sus hijos, le estaríamos diciendo, no me interesa lo que hagas con tu vida. Por eso dice la Biblia, Dios al que ama, disciplina. O sea, te amonesta, te dice, no es por ahí, te dice, estás mal. Antes de venir a Cristo nos dijo, vas rumbo al infierno. ¿Por qué? Porque nos ama, porque no quiere que sigamos en ese camino. Entonces, ese es el mandamiento, un mandamiento que da luz, un mandamiento que alumbra, un mandamiento que pretende que separe o nos cambie de nuestro camino al camino de Dios. Les dije que pusieran así por un momento la palabra consagración en el tintero, porque pasamos primero a este sinónimo de dedicación, ¿no? Pero hay otro sinónimo de la palabra consagración, que es santificación. Santificación es otra palabra que normalmente no entendemos. Y pensamos, cuando nos dicen, es que los santos, y pensamos que son personas especiales, personas que pueden hacer cosas que otras no. Y Dios dice, a ver, santo es sencillamente una persona apartada para algo especial. Esa es santo. Entonces, cuando Dios llama al creyente, te llama santo, Dios dice, está apartado para que viva una vida especial. ¿Cuál es esa vida? La vida de Cristo. La vida de Cristo es para que yo la viva. Pero para que yo pueda vivir la vida de Cristo, lo primero que tengo que entender es que Cristo nunca pecó. Entonces, cuando Dios nos llama a la santidad, nos llama también a examinar constantemente nuestra vida y ver qué cosas Dios tiene que todavía que limpiar para poder ir más y más hacia el camino de santidad. Pablo le escribe a los corintios sobre este asunto y vean en qué términos se los pone. 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice Pablo, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Un cuerpo donde el Espíritu Santo habita, para que el Espíritu Santo se sienta a gusto, tiene que ser una vida limpia. Una vida, en este sentido, santa. Bien práctico. Piénsalo tú. Cuando invitas a alguien a tu casa, ¿cómo digo esto sin meterme en problemas? Cuando invitas a alguien a tu casa, ¿a poco no procuras que esté limpia? No que nada más limpies cuando invitas a alguien, ¿eh? Por eso dije, ¿cómo digo esto? ¿No? Procuras que tu casa esté limpia, esté ordenada, esté bien presentada, ¿no? ¿Sí o no? O nada más en mi casa hacen esto, ¿no? No, procuras tener tu casa lo más presentable posible. Imagínate con Jesús. A Jesús lo has invitado a tu vida. Para poder ser salvado tuviste que invitar a Jesús a tu vida. Bueno, Dios entra y te dice, tu casa necesita santificación. Necesita un arreglo total. Y empieza a trabajar en nuestra vida para que ese arreglo se lleve a cabo. Por eso fíjate las palabras de Pablo a los corintios. ¿Lo ignoras? ¿Lo ignoras? ¿Ya se te olvidó quién vive en tu corazón? ¿Ya se te olvidó a quién le perteneces? Y por eso Dios nos lo recuerda. ¿Para qué? Para que nuestra vida de una manera constante pueda glorificar a Dios. El creyente
la persona que ha nacido de nuevo, por eso es creyente, por eso es salvado. Y solamente la persona salvada puede caminar hacia la santificación. ¿Cuántas veces, sin haber recibido a Cristo, intentamos, algunos de nosotros, yo me incluyo ahí, intentamos sin Cristo hacer las cosas bien? ¿Quién no lo intentó? Piensa ahí en tu interior. ¿Cuántas veces intentamos en nuestro interior hacer las cosas bien, hacerlas de la mejor manera, y sin Cristo, ¿qué nos encontramos? Que no podíamos, que era imposible para nosotros. Yo me acuerdo de chavo que decía, es que quiero obedecer a mi mamá. De veras, aunque suene raro. Quería obedecer y no podía. Yo decía, quiero quedarme callado, o sea, no necesariamente de boca, ¿no? O sea, de audible, porque en ese tiempo podía sufrir, podía sufrir, ¿no? O sea, o sea, los que tenemos más de 50 sabemos que no podíamos así hablarle ásperamente al papá, a la mamá, porque nos podía florear la boca, ¿no? A eso me refiero. Bueno, pero ¿qué tal en el interior? ¿Qué tal respondíamos? O sea, no hablábamos, pero ¿qué tal respondíamos en el interior? Y yo muchas veces dije, a ver, ya no quiero contestar así, en mi interior. Y sin Cristo nunca pude. El día que Cristo entra a mi corazón, qué sorpresa, que Dios me empezó a enseñar a obedecer. Entonces, la santificación es una consecuencia de la salvación. Si tú de repente te encuentras con que hay pecados que no puedes, vamos a decirlo prácticamente, que no puedes tener victoria, y que no es uno ni dos, sino que, oye, es que no tengo victoria sobre ningún pecado, dices, bueno, mejor examina si ya eres salvo. Mejor examina si realmente ya le entregaste tu vida a Dios. Por eso Moisés aquí destaca la importancia de la santificación. Dice Éxodo 13, versículo 3. Entonces Moisés dijo a los israelitas, este es un día para recordar. ¿Cómo vamos a olvidar el día que Dios nos salvó? A veces no puedes tener así la fecha exacta presente. A veces no vas a recordar qué día fue. Pero lo que tú sentiste, la experiencia con Cristo desde ese momento en adelante queda marcada. Eso es un hecho. Porque a Dios no se le puede recibir y que sigas caminando como si no pasara nada. Dios entra a nuestra vida y hace un cambio total en nuestra vida. ¿Cómo olvidarlo? Dice Moisés, este es un día para recordar por siempre. El día que salieron de Egipto, el día que Dios te salvó. Dice, donde eran esclavos. Hoy el Señor los sacó con la fuerza de su mano poderosa. Y entonces viene aquí la sutileza. Recuerden no comer nada que tenga levadura. Ya explicamos que la levadura en la palabra de Dios es una ilustración del pecado. Deja el pecado fuera de tu vida. Deja las cosas que ofenden a Dios. Saliste del mundo, saliste del lugar donde estabas esclavizado a tus ideas, a las ideas del mundo, donde estabas esclavizado a las cosas que te hacían daño. Y Dios dice ahora, ya no comas de eso. Ya déjalo fuera de tu dieta. En el Nuevo Testamento, Juan dice, deja fuera de tu dieta los valores del mundo, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, ¿no? Porque todo eso, dice el pasaje, no proviene del Padre, sino del mundo. Esta separación práctica solo la vamos a aspirar y solo la vamos a desear si queremos agradar a Dios. Dedicar nuestra vida. Y por eso Moisés aquí le dice al pueblo, este día va a ser como una señal, como un recordatorio de lo más importante que ha pasado en tu vida. Tú pregúntate, si eres salvo, salva, lo más importante que ha pasado en tu vida realmente es ese día.
ese día que tomaste la decisión, le voy a entregar mi vida a Dios. ¿Por qué? Porque ahí cambió tu eternidad. Pero además, ahí Dios te dio la oportunidad de vivir el aquí y el ahora con victoria, con gozo, con paz. Entonces, ese día es un día para recordar. Dios nos dice que esta separación práctica de lo que antes vivíamos era una señal, como un recordatorio que pudiéramos ver en todo momento. Y usa una expresión, ahorita lo leemos, bien interesante. Vamos a leerlo en el versículo 9, Éxodo 13:9. Dice, este festival anual, esta fiesta, será para ustedes una señal visible. Nota esto, como una marca grabada en la mano o en la frente, que les recuerde recitar siempre esta enseñanza del Señor. Con mano fuerte, el Señor los rescató de Egipto. Me quiero concentrar en esta parte donde dice que será como una señal en tu mano o en tu frente. Estaba meditando en esto y me llevo a pensar lo siguiente. Prácticamente en cualquier actividad que tú hagas, tú estás viendo tus manos. Casi en todas las actividades que hagas estás viendo tus manos. Y aquí Dios nos está diciendo, será como una señal en tu mano. Es decir, cada vez que veas tus manos, cada vez que veas hacia adelante, puedes recordar de dónde te saqué y a dónde te voy a llevar. Pero en el a dónde te voy a llevar va implícito también reconocer hasta dónde me ha llevado Dios. Otro de estos días que oraba con mi cuñado y mi cuñada por Eliud, le decía a Dios, tú nos has traído hasta aquí. Reconocemos lo maravilloso que has hecho hasta este momento, pero queremos más. O sea, y así es nuestra vida como creyentes. ¿Hasta dónde te ha llevado el Señor? Pero ahí no es el fin. Ahí no es la meta. Qué bueno que disfrutes victorias, qué bueno que disfrutes lo que Dios se ha ido construyendo en tu vida. Pero siempre hay más. No te conformes con quedarte en ese lugar donde digas, Dios, hasta aquí llegué. Nuestras manos siempre están al alcance de nuestra vista. Y lo que Dios quiere es que esas manos nos recuerden, Dios es el que le dio sentido a mi vida. Recuerda de dónde te rescató. Recuerda a dónde te quiere llevar. Y recuerda que el lugar donde hoy estés es nada más transitorio. Puedes estar disfrutando, puedes estar hoy en el lugar de la bendición. Bueno, es transitorio. No podemos vivir en la bendición nada más. ¿Por qué? Porque vivir en la bendición nos hace perder de vista que tenemos una dedicación. Ocúpate en estas cosas, ocúpate en compartir a Cristo, ocúpate en que otros puedan ser alcanzados para Cristo a través de tu vida. A lo mejor hoy estás viviendo la aflicción. O sea, estos días, para algunos, hemos vivido días difíciles. Pero Dios dice, este valle, dice un pasaje, el valle de lágrimas, Dios dice, es para que lo atravieses, no para que te quedes ahí. Dice, atravesando el valle de lágrimas lo cambian en fuente. Y Dios quiere cambiar lo que hoy nos aflige por un motivo de agradecimiento más adelante. Pero tenemos que avanzar. La clave es que tú no pierdas de vista que tu vida tiene que estar dedicada al Señor. Si aún tu vida no está dedicada al Señor, tú te estás perdiendo de mucho. Jesús dijo, el que quiera salvar su vida, la perderá. El que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si tú quieres salvar tu vida, solo hay un lugar, en las manos de Cristo, en las manos del Señor.
Ahí vas a salvarla, a disfrutarla y a apreciarla cada día más. Oramos. Dios, muchas gracias te damos porque nos recuerdas que no hay otro lugar al que podemos recurrir si no es a ti. Que no hay lugar donde nuestra vida pueda encontrar lo que está buscando si no es contigo. Te damos gracias, Señor, porque entendemos que el mandamiento, todos ellos, cada uno de ellos que nos has dejado en la palabra, es para alumbrarnos respecto a nuestra necesidad y respecto al lugar donde tú has planeado satisfacer esa necesidad. Te doy gracias por habernos salvado. Y también te doy gracias porque no dejas de recordarnos que en esta nueva vida, la única manera de ser felices, la única manera de mantener ese gozo a pleno, a tope, es viviendo con una vida dedicada a ti. Una vida donde anhelemos agradarte, que nuestro corazón realmente se vuelque en ese agradecimiento por lo que tú nos has dado, por lo que tú has hecho y por lo que más adelante seguirás haciendo en cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias por esto. Te pedimos que tú lo logres, que tú lo alcances en nuestra vida. Danos ese corazón que quiera cada día ponerse en tus manos. Te lo pedimos en nombre de Cristo. Amén.